cerca de las elecciones, ¿no? Y así es. Algunos dicen que se juega mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Es tanto así como dijo en su momento la presidenta, bueno, la gobernabilidad está en juego, se cae la posibilidad de gobernar. ¿Es tan así, tan dramático? ¿Es el tema o no? No, me parece que dramático no es nada, digamos, salvo algunas cosas muy singulares en la vida, pero ciertamente tampoco es una elección que sea una kermés, digamos, ¿no? Entonces vamos a la kermés y los diputados más diputados más o menos corresponden a la cantidad de premios que uno saca. Es una elección de medio término, todas las elecciones de medio término en todos los lugares del mundo son importantes. La experiencia de la Argentina indican que el resultado electoral ha sido un resultado condicionante con los años subsiguientes, en un escenario en donde la condición de crisis económica y financiera internacional y demás le pone una carga que en otras elecciones intermedias no ha tenido, digamos, ¿no? Pero está claro que si hay una ratificación del rumbo, de las ideas generales, del oficialismo, seguramente la economía de nuestro país en los próximos 2 años seguirá más o menos en el mismo sentido. Si no, bueno, hay que ver qué es lo que plantea. ¿Y qué se va a juzgar? ¿El gobierno de Cristina, el periodo Kirchner, la provincia de Santa Fe, ustedes? Indudablemente el voto tiene todos esos componentes. Tiene el voto de los componentes de los candidatos, pesan las gestiones locales, pesa el peso personal que transmite cada candidato, pero yo creo que el eje que termina vertebrando o que más presente va a estar en la votación va a ser, como siempre en estas elecciones intermedias, el eje de la gestión, digamos, ¿no? Entonces si hay un voto de censura, habrá una cantidad un sentimiento de censura sobre el oficialismo, habrá un voto negativo, y si hay un sentimiento de apoyo, habrá un voto de acompañamiento. Se le incorporó también un condimento nuevo, ¿no? Y quizás en la provincia de Santa Fe más todavía, por el tema de si esto también puede servir como un trampolín para ser el candidato a presidente en el 2011 de algunos dirigentes. Sí. Yo no sé cómo se dice eso y cómo se plantea, digamos. Me suena que hay una lógica en donde una lógica extorsiva en el planteo, digamos, ¿no? Lo que hace Cobos en Mendoza y Reutemann, que en algún momento lo planteó acá. Bueno, si ustedes santafesinos me apoyan a mí, puede ser que haya un santafesino en la presidencia, o si los mendocinos apoyan a Cobos, Cobos lo dijo explícitamente, digamos, más explícitamente de lo que lo planteó Reutemann acá. Cobos fue a hacer campaña y dijo, si no gano esta elección no puedo ser presidente. Y los mendocinos, o sea que me suena una lógica en esos términos extorsivos. No sé qué peso. La teoría indica de que se genera una expectativa mayor. Bueno, ¿cómo será y cómo no será? No sé si entran de autocrítica. Yo no quiero ser presidente. no sé si entran de autocrítica o entran de análisis, ¿no? Pero, es decir, ¿qué pasó? Que los Kirchner tienen la popularidad más alta que han tenido algunos dirigentes en la historia de los últimos años en Argentina, ahora pasan a disputar la credibilidad o no de la gente. ¿Qué ha pasado en el medio? ¿No? El conflicto con el sector agropecuario. No, sí, eso es evidente, pero yo no creo que toda la gente yo no creo que toda la gente piense como piensa el campo. No, pero indudablemente a partir de ese hecho se generó toda una situación de desgaste que nosotros hemos ido recomponiendo, a mi criterio, con gestión fundamentalmente, pero que no llegamos a los niveles previos a lo que existía en el conflicto, y sobre todo en las provincias que tuvieron mayor protagonismo, como esta o como la provincia de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Me parece que esto es así, digamos. Por eso yo en mi campaña nosotros tenemos una consigna, digamos, que es que el árbol no nos tape el bosque, digamos, ¿no? Porque si la fotografía que termina imponiéndose es esa fotografía del conflicto con el sector agropecuario, es muy difícil o se complica hablarle a los santafesinos de qué es lo que pasó en este país desde el 25 de mayo del 2003 y qué es lo que pasó en esta provincia, digamos, ¿no? Porque esta es una provincia que a mi criterio debe ser de las provincias más sensibles a los
a los impulsos macroeconómicos nacionales. Convengamos que el tema del campo fue el eje de campaña de todos los candidatos. Menos el mío. Pero, claro. No. Digamos todo lo contrario. Todo lo contrario, digamos. Pero por eso le vuelvo a decir, a mí me parece que, y es nuestro esfuerzo, es lo que estamos recorriendo la provincia con esta idea, en la idea de que la sociedad santafesina pueda tener una mirada más amplia y tener un balance de lo que fue este gobierno para la provincia de Santa Fe desde el 25 de mayo del 2003, digamos, ¿no? Porque la verdad que cuando uno mira lo que pasaba hace años atrás en la provincia de Santa Fe, y donde el Parque Industrial de Sauce Viejo llegó a tener 3 empresas funcionando, donde en Rosario el cordón industrial era el ex cordón industrial, y donde Rosario y Santa Fe eran los aglomerados urbanos más importantes con mayor índice de desocupación, y donde los productores agropecuarios, muchos de ellos tenían su situación complicada por hipotecas en el sector financiero, y justamente salió, yo me acuerdo en esa época, una agrupación que hoy tiene mucho protagonismo, Mujeres en Lucha, que para impedir el remate de las propiedades del sector. Bueno, de esa situación a la situación de hoy de la provincia de Santa Fe es absolutamente distinta, digamos. Ahora, ¿no? ¿por qué crees Yo le doy un solo dato, para el ESMATA de Rosario llegó a tener en esa época 900 afiliados, hoy tiene 6.500. ¿Por qué cree que, por ejemplo, desde la oposición, en el caso de Rubén Giustiniani, se habla de que la nación le está robando a las provincias cuando se habla de coparticipación, y de que es un chantaje tener la billetera gorda y utilizarlo políticamente? Eso es mentira. Eso es chauvinismo también extorsivo para la provincia de Santa Fe. Eso es mentira, lo sabe Giustiniani. La verdad es que si empezamos de la última medida, le regalamos a la provincia de Santa Fe y al ministro de Economía, que dijo que íbamos a tener problemas financieros, 500, 600 millones de pesos por año con la coparticipación de las retenciones de soja, que no lo tenía, digamos, ¿no? Así que yo no tengo esos datos, digamos, ¿no? Pero la coparticipación en términos de valor absoluto del año 2003 hasta la fecha ha aumentado de coparticipación directa, pero en un 300%. Lo de la coparticipación de las retenciones de soja significa el 10% más de los ingresos coparticipables que recibe el gobierno provincial. El plan de inversión de obra pública del Estado Nacional en la provincia de Santa Fe es el más importante de los últimos años. Así que me parece que es un discurso viejo, agotado. Ahora por plantear el tema del ANSES y demás, tienen que contar la verdad de la historia. Digamos, cuando las provincias se dieron a la nación ese porcentaje para el ANSES del impuesto a la ganancia, en realidad junto con eso le cedieron casi todas las provincias, no Santa Fe, le cedieron todas las cajas provinciales que eran deficitarias y que pasaron a ser parte del Estado Nacional. Y las provincias como Santa Fe o como provincia de Buenos Aires o como provincia de Córdoba reciben todos los años ayuda para mantener su propia caja producto de esa ley. Entonces tendría que ser una discusión más integral. Así que me parece que es un discurso clásico del socialismo, digamos, ¿no? Cuando eran gobierno en Rosario, el problema era la provincia que no le transfería plata, digamos, ¿no? Y cuando es el gobierno provincial, el problema es la nación que no le transfiere plata. La verdad es que todos los santafesinos estamos esperando del socialismo una sola cosa, que empiecen a gobernar. ¿Y Reutemann, que es oposición al gobierno? ¿Se van a juntar en Olivos, como dijo también gente? ¿Se van a juntar en Olivos el 29? ¿Puede ser mirado como una oposición al gobierno? Como ese dicho, si camina como pato, tiene pluma, es amarillo y dice cuac, ¿qué es? Es un pato, digamos, ¿no? Me parece que claramente es un dirigente que hoy está acumulando en un sentido distinto a lo que acumula el oficialismo nacional. Y si no sos oficialista, sos opositor, digamos, ¿no? Me parece que a partir de lo que fue el conflicto con el sector agropecuario, él empezó a tomar distancias de las políticas nacionales que no se circunscribieron solamente al conflicto del sector, porque la verdad es que hubo otros dirigentes, por ejemplo
dirigente muy prestigiado del peronismo, Rubén Marín, senador por La Pampa, que votó en contra de la 125, pero después siguió participando del bloque, participó de todas las políticas nacionales. Reutemann no solo no hizo eso, sino que rompió el bloque, se conformó un bloque. ¿Fue oportunista lo de Reutemann? ¿Fue oportunista al decir, bueno, digamos, se torció la pulseada, la perdió el gobierno en el Congreso de la Nación, entonces yo me corro para otro lado, ¿no? O es oportunista ahora o era oportunista antes. Y no lo vio nadie. Digamos, no, esta es la realidad, digamos, ¿no? Porque yo no puedo entender el oficialismo o la política en esos términos, digamos, ¿no? La verdad es que uno puede disentir de una medida, porque me parece que está dentro de la lógica. En la Argentina pasan muchas cosas que en otros países del mundo no pasan, pero ciertamente ese motivo nos puede llevar a adoptar cada vez posiciones políticas más antagónicas con las políticas nacionales. Me parece que también tiene que ver con un cálculo de rédito político, digamos. El gobierno se equivocó en lo que quiero decir, cuando como decías vos, los Kirchner medían el 70-75%, yo me acuerdo en la campaña del 2005. Bueno, pasó lo mismo con Menem, ¿eh? No, bueno, pero con Menem pasó lo mismo, digamos, ¿no? En la campaña del 2005 yo estuve un mes, ¿se acuerdan ustedes? Explicando que el candidato de Kirchner era yo. ¿No? Y Kirchner hacía todo, ¿no? Decía, bueno, y esto es así. Yo creo que la política, digamos, no puede ser como las hojas secas de los árboles, digamos, que te depositan a donde sopla el viento. Digamos, en algún lugar uno tiene que defender un núcleo básico de ideas, percepciones, miradas, y tratar de llevarlas adelante de ese lugar, ¿no? Ahora, bueno, a partir del conflicto del campo, que fue un eje que quebró mucho, ¿no? Incluso quebró dirigentes que se fueron para otro lado, que abandonaron el gobierno, otros que se alinearon. Yo reconozco sus convicciones porque las ha defendido, incluso a fuerza de incidentes que repudió todo el mundo, y eso también lo aprovechamos para contárnoslo públicamente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí surge la idea, no, yo voy al Congreso a defender a Santa Fe, ¿no? Sí. El tema es que no siempre va a aparecer un conflicto como el del campo, digamos. Van a aparecer otras cosas también que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Santa Fe, el costo del transporte, el subsidio de transporte, el boleto del colectivo, el tren bala, nuestra estación Belgrano. La estación Belgrano. Es decir, a lo mejor uno dice, bueno, pero este gobierno centraliza, este gobierno maneja la plata, este gobierno no es equitativo, este gobierno tiene la chequera. Yo no creo que sea así, digamos, ¿no? ¿Qué gobierno le regaló al gobierno de la provincia de Santa Fe 600 millones de pesos por año sin control? Vamos a hablar sinceramente, digamos. 600 millones de pesos por año. De una decisión que fue una decisión voluntaria de la Presidenta de la Nación, rompiendo con hasta lo que prescribe la Constitución Nacional, que los derechos de exportación no son coparticipables, son derechos que dispone y que son la nación, digamos. Entonces la verdad que todo eso es una construcción que no se compadece con la realidad. Después está lo que se mezcla, digamos, con esta idea del falso federalismo, que a mí me parece que termina en algún lugar confundiendo cómo son ciertamente las cosas, digamos, ¿no? Porque a mí de qué se me acusa, digamos, ¿no? De que yo defiendo más los intereses de la nación y no tanto los intereses de la provincia y demás. Es más, algunos sectores de la producción hablaron de que lo tildan de traidor a los intereses de la provincia de Santa Fe. Bueno, digamos que entonces a mí me parece que hay que poner las cosas en su lugar, digamos, ¿no? La palabra interés no es apropiada para defender las convicciones y lo que uno quiera llamar, digamos, ¿no? Si uno va a la economía, lo único que genera interés en la economía es el capital. Entonces, los que se plantean la política como defensa de intereses están casi en el límite de ser lobistas de determinados intereses. Y uno tiene que tratar de defender o tratar de representar, al menos a mi criterio, lo que son las necesidades de la gente. Y las necesidades de la gente tienen que empezar a ver cómo se resuelven las necesidades de lo más humilde, de los que no están incluidos, de los trabajadores, del pequeño productor, del pequeño comerciante, del profesional independiente. Eso es lo que me parece que es lo que uno tiene que discutir seriamente en la política, digamos, esto de defender intereses. No me parece que te ubica en un lugar que yo no quiero estar. ¿Hay muchos lobistas? No, yo digo que estas ideas
cuando uno se plantea, yo voy a defender el interés voy a defender el interés de la... Entonces te asocia más a la idea que sos un lobista, que es el empleado de un sector o de un grupo, que sos el representante del pueblo. Esta es la realidad, digamos, ¿no? Entonces terminás muy condicionado en tu vida política, digamos, ¿no? Si cada vez que sopla, yo lo digo con respeto por la oposición, Techín estornuda y tiene a toda la oposición sentada pidiendo que lo echemos a Venezuela, al Mercosur y demás. Sí. La mesa de enlace respira fuerte y toda la oposición va a ese lugar. La verdad es que me parece que hay que tener una cuota, no digo no dejar de conocer las grandes empresas, las corporaciones y demás, pero hay que tener una cuota de independencia en el momento de analizar la política. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Enseguida va a estar con nosotros el senador Rubén Giustiniani, hablando en este caso del socialismo. Muchas gracias. Muchas gracias.